KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 22 de diciembre. Usted nos ve por Next Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que, hoy, pues ayer se trató de hacer una especie de novela. La hermana del diputado Vigil vino a entregarse. Ella llega de Colombia, donde estaba haciendo una cirugía estática, a someterse a la justicia. Parece que de eso vamos a tocar. Vamos a hablar también de, Pérez Valladares, pues le da un revés a la prensa en esa demanda civil que mantiene. No, la Corte. La Corte, sí, la demanda civil que mantiene. Un día en el que, ojo con lo que el día de ayer fue desastroso en nuestra lucha contra el COVID. Pues no solamente aumenta el número, pasamos la barrera de los 400 casos infectados diarios, sino que 5 fallecidos. Ojo con esta cuarta ola en la que estamos. En un momento en el que el presidente anuncia rebajará el periodo para que esa tercera dosis sea una realidad pronto. Acuérdense, será para mayores de 30 años y por esa llegada de Omicron. Omicron, que es el quebradero de cabeza de varios países. Pues España, ayer la situación fue realmente desastrosa. 49.000 casos nuevos en el día de ayer. Un día también en el que, hay que analizar qué está pasando en esa guerra fría en el área de Ucrania y cuáles van a ser las consecuencias que eso va a tener para nuestro país. 7, 2, 3 y 4 decenas sugeridas para el sorteo de hoy por don Monchi Díaz y KW Continente. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nosotros le informamos. Usted decida. Fernando, muchas cosas están ocurriendo, aparte de que está lloviendo. Llovió torrencialmente. Ya está mainando, pero está, como estas son las aguas de final de temporada, probablemente, no sabemos, pero está lloviendo. Hoy en este momento, hace unos minutos llovía torrencialmente. Aquí donde estamos nosotros localizados, en Next TV, en la Vía España. No, toda la ciudad. Es decir, pero en otros lados, más lejos de la ciudad, no estaba lloviendo. Sí. En Colón estaba lloviendo, sí, para darle algunos ejemplos. Pero está lloviendo, las calles están mojadas. Usted tranquilo. Nosotros lo vamos a tener no solamente informado, sino entretenido con las cosas que otras cosas. Usted no escucha en ningún otro lado. Por ejemplo, ¿qué usted no escucha en otro lado? Usted se ha puesto a ver cuánta gente está opinando sobre lo que pasó en Chile. Y son opiniones al aire, sí. Pero sueltos. yo les voy a recomendar que miren, que lean o que escuchen. Pues está manejando. La BBC de Londres hizo un reportaje investigativo. Primero, para que vean la técnica de investigación periodística. Esa es la primera cosa. ¿A dónde lo hizo? En Myanmar, en Birmania. Allá, con periodistas locales y ambos de BBC y con periodistas de la BBC de Londres que fueron allá. Hicieron un reportaje sobre lo que está ocurriendo en ese país. Y recorren el país, hablan con el gobierno, con los portavoces de la Junta Militar, hablan con la población y con la gente que verificó que se había producido una brutal matanza de la que acostumbra el ejército birmano o de Myanmar. Y documentan la atrocidad de este régimen militar, que no solamente destituyó el sistema democrático, sino que los militares, hermanos, son los dueños de todos los negocios de Birmania. De todos. De gracias si usted viera, lo que pasa en Cuba, tiene control de los negocios. Pero allá, en Birmania, que es el documental este, la BBC visitó, se enterraban en las masacres, casi prácticamente con menos de 1 metro de profundidad, a la gente después de torturarlo bárbaramente, con golpes en la cabeza, cortes de miembros, a las mujeres que están presas, las violan, las asesinan. Y el gobierno no desmiente las matanzas. ¿Pero es en Rangún o es en todo el país? Está generalizado. Hay sectores donde la juventud ha tenido que irse a la guerrilla
unirse con la guerrilla para poder protegerse. Wow. O sea, han salido de las ciudades para irse al campo y el gobierno no desmiente esto porque quiere gobernar con el terror. Como Lo siempre dice. lo ha hecho. Tienen 50 años, están en eso. Así. Y este es un Estado no solamente corrupto en términos de quién controla los negocios, sino quién controla la producción de opios. De opio. Opioides. El triángulo de oro, que le llamaban hace unos años. Así que preste atención a esto, porque esta es una investigación periodística, con técnicas periodísticas, con corroboración de los hechos. Desde un país tan complicado como Birmania. Preste la atención, porque me gustaría que tengan la oportunidad de leerlo, sobre todo aquellos que les gustan decir que hacen periodismo investigativo, Sí. para que vean la técnica. Ahí no hay nada que no sea sustentado en la contraparte. Es información que está en la BBC, está en español. Sí, bbcmundo.com. Bien. Ahí Así que ahí lo encuentra. Esa es la primera cosa que usted debe ver. La otra cosa es, nosotros hemos tratado de darle información para que usted se haga una idea. Desde antes del proceso electoral, de las mismas elecciones en Chile, le hemos explicado cómo se estamos moviendo y cómo las encuestas en Chile, cuando fue cerrándose el periodo, comenzaron a equivocarse. Y claro, ese cuento de que las encuestas no se pueden publicar ni 15, ni 20, ni 30, eso es una tontería. Las encuestas no cambian en la intención de voto de nadie. Eso ya está aprobado y requete aprobado. Pero las encuestas en Chile fallaron al final porque durante las semanas antes, cuando los últimos 15 días, estaban reflejando lo que pasó. ¿Se acuerdan que eso lo leímos aquí? Le dijimos 3 cosas fundamentales que usted le debía prestar atención. A, el nivel de votantes. Votaba 45%, yo le dije, cuando se sube de 50, la incremento favorece a Gabriel Boric. Y pasó. Le dije que los jóvenes y las mujeres iban a votar favorablemente con Boric más que con Kast. ¿Qué dice la realidad? Que de los 50 años hacia abajo, 53% votó con Kast. Pero cuando baja usted al grupo etario de menos 30 años, hasta los 18, que es la edad de votar, el 70% de los que votaron con Kast. Y las mujeres, el 52% votaron por él. Entonces ahora está ocurriendo en Chile 2 procesos importantes. Los sectores de centro derecha y derecha ya se están reorganizando. Kast pasó la historia y viene un proceso ya, en este momento ya comenzó. Porque recuerde que los factores de poder en Chile son múltiples, como en cualquier sociedad. Solo que allá los factores de poder tienen mayor capacidad de reorganizarse rápidamente. Y ahora ya hay una reorganización que quiere dar la batalla en el seno de la Asamblea y del Congreso, porque la democracia cristiana y los partidos tradicionales, a pesar del pobre desempeño en la presidencial, tuvieron un buen desempeño en la legislativa. Entonces ahí hay un Congreso de la que Boric solo tiene 9 votos, de los 155. Y de los 40 tendrá 2 o 3. Pero él tiene una arma poderosa, que es que en Chile, no se olviden, hay un proceso constitucionalista por 150 constitucionalistas que están reformando la Constitución y que él debe someter a plebiscito en junio de este año. Él toma posición el 11. De manera que hay un contrapeso en la constituyente, de la cual él formó parte, el señor Gabriel, el presidente electo, pero la fuerza dominante del centro y centro-derecha y de cierto nivel de centro-izquierda que no va a permitir exabruptos, son, digamos, una especie de contrabalance. Pero están las Fuerzas Armadas con una doctrina prusiana, que es el ejército chileno, y los carabineros acostumbrados a la represión van a obtener en el presidente poco respaldo. Y Boric tiene en su mente 3 reformas sustancialmente complicadas. A, la reforma a la seguridad social. Eso no es fácil en ningún país del mundo. 2, la reforma tributaria,
que intenta conseguir recursos de los pudientes, que es inevitable en Chile. Es inevitable. Y ello lo va a llevar a la primera confrontación social, cuando tanto recursos de los que más tienen. Y 3, la reforma sanitaria y la reforma educativa. ¿Y cuál es el camino que le va a dar a la economía? Ayer ya las bolsas comenzaron a recuperarse, Estabilizarse. a estabilizarse, porque él es más hacia el centro. Ya usted ve todas las campañas que están montando contra él, que si sufre del síndrome del TOC, el trastorno Obsesivo-compulsivo. que él no lo ha negado. Que tuvo internet. Pero eso tiene su tratamiento y tiene su... ¿Qué va a pasar en Chile? Sigue siendo un laboratorio importante. Lo que ocurrió en las elecciones fue lo que nosotros le estábamos explicando. ¿Qué va a pasar en el futuro? Se lo vamos a ir explicando en la medida en que se vayan desarrollando las fuerzas. Las fuerzas sociales no responden al deseo de alguien tuiteando o de alguien haciendo encuestas. Las fuerzas sociales responden a realidades concretas Y compleja. y complicadas. Y la acumulación de fuerzas es un proceso. No ocurre de la noche porque hoy va a llover. No. Esos son procesos. Y Chile venía convulsionado desde el año 19. Desde el 11. ¿Se acuerdan? Desde el 11 que empezaron las protestas donde Boris aparece como Donde él comienza a tener... Ya él era una diputado. protesta educativa. Bueno, él comenzó en el 2011. Pero yo hablo del 19, cuando ya él Explota. explota y él es una de las caras visibles de esa protesta. De manera que le demos seguimiento a eso. Yo lo que les pido a ustedes es que miren los acontecimientos con objetividad para entender la dinámica y aprender algunas de las lecciones. Por eso es que uno viene de lo general a lo particular, lo internacional de lo nacional, porque ese es el mundo de América. Es difícil gobernar en esta América nuestra. Vaya que es difícil. Usted mira eso que está pasando ahí. Todo el mundo está pendiente de quién va a ser el ministro de Economía y del Tesoro del señor Boris. Pero también la gente está pendiente de lo que está pasando en Perú. El presidente peruano. Bueno, esta semana renunció el ministro de Educación. No, lo renunciaron. Lo Le renunciaron. dieron un voto de 11 ministros menos a de 14. 14. Unos que él lo ha votado y otros que han renunciado. Pero él, este 28, debe afrontar una investigación que hizo un fiscal por una cosa que yo no le veo mucho sentido. Pero es el acoso permanente a la democracia. Yo no estoy diciendo si Castillo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Yo creo que Castillo ahora mismo se ha encontrado con un problema tan grande y con un equipo de poca capacidad, incluyendo el propio presidente sin ninguna experiencia técnica para manejar problemas tan complicados. Pero el Perú desamparado votó por él. Y su otra alternativa hubiera sido Fujimori. Mire dónde estaba Perú. Bien. Pero quizás es el plato más importante, Fernando, a nivel internacional, a la cual tenemos que prestarle atención nosotros. Porque nosotros somos parte de la geopolítica global. Yo le quisiera decir a ustedes e informar con toda la documentación que hemos conseguido de qué está pasando entre Rusia, Europa, Estados Unidos, y qué está pasando entre China y Rusia y cómo eso nos afecta a nosotros. Observa lo siguiente. El presidente Putin, a raíz del gobierno del presidente Trump, comenzó a obtener protagonismo más allá del poder económico de Rusia. Sí. Más allá. Usted lo veía caminando por toda Asia. Bueno, Time lo declara el hombre del año en el 2017. No olvidemos que no solamente... Y además, Putin, el presidente Trump, ni se movía. Y Trump rompió sus lazos con la Unión Europea. La que se enfrentó a Trump fue la canciller Merkel. Pero hay otro nuevo escenario ahora. Y ese escenario a nosotros nos interesa porque nosotros estamos en el proceso de recuperación. Y los Estados Unidos han tomado una serie de decisiones estratégicas con respecto a mover su infraestructura productiva de China hacia la región latinoamericana. Y nosotros somos parte de esa región con la mayor infraestructura de transporte logístico para hacerlo desde aquí. Para que tengan ustedes una idea de lo que estamos hablando. Bueno, que México ayer, pues por algo publica, insisten en eso del canal seco por el Golfo Claro, de Tehuantepec. porque ellos quieren atraer
Pero México tiene un problema que nosotros no tenemos. Sí. La política exterior de México está mezclada entre el populismo nacionalista del señor López Obrador, que tú nunca sabes para dónde van ni de dónde vienen, y una política económica incierta, totalmente incierta. Y uno de los grandes problemas que va a tener el presidente López Obrador, me desvió un poquito, es la parte energética, pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Sí. Fíjese lo que está pasando entre Rusia y Europa y Estados Unidos, y Rusia quiere meter a China en esto. Putin le entregó a la OTAN y a los Estados Unidos 2 borradores de un tratado que él llama un tratado de entendimiento entre Rusia, Europa y los Estados Unidos, en la cual él establece en ese tratado, porque lo hizo público. Entonces uno se tiene que preguntar, si usted está haciendo una propuesta de tratado y que usted quiere negociar, ¿por qué lo hizo público? Esa es la primera pregunta que uno se hace siempre. Y lo hizo público con una intención política. Fortalecer su mando interno. Porque su poder externo está limitado por la capacidad económica de él, no por la cantidad de armas. Usted ve, por ejemplo, que Putin viene a retar a los Estados Unidos aquí. ¿Cómo? Con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y cuando quiera negociarlo, los entrega. Claro. No se engañen en eso. Si usted quiere recordar algo como esto, recuerda la crisis de los misiles. Sí, todo fue al margen de Fidel Castro Esto, y compañía. Sí. Khrushchev se reunió con Kennedy, los que tenían que, y negociaron y se fueron los misiles sin que Fidel se diera cuenta. Y negociaron a Turquía, que Erdogan es otro que también está Y buscando... observe los movimientos de Putin y de China en estos 3 países. Porque es el reto de decirle, no, estamos empujando y que América Latina va hacia el comunismo y que a la izquierda, confundiendo una cosa con la otra. Entonces, ¿qué hace Putin? Lo hace público, pero ¿qué contienen esos documentos? Ayer me tuve el trabajo de ver algunas cosas. Fíjense las cosas que plantea el señor Putin. Uno, que Europa y los Estados Unidos le garanticen a él que ningún país cercano a su frontera tendrá armas estratégicas desplegadas allí. Ninguno. Y que ningún país del Báltico, ni Polonia, tengan tropas ni armas. Y eso, y tiene el poder de veto sobre la que haga la OTAN, él. Wow. Claro, la respuesta fue obvia, Sí. porque uno se pregunta ahora, ese radicalismo de esa propuesta que él sabe que es inviable, ¿por qué la pone por escrito? Porque se trata, estimados televidentes y radioescuchas, de un reto que estas 2 potencias le están haciendo a Europa y a nuestros continentes, al mundo occidental democrático. Es un reto militar y económico. Aquí el que para pierde, y por eso usted ve ahora la respuesta de la Unión Europea, ¿cuál fue? El jefe de la OTAN. Primero la de Estados Unidos. Estados Unidos le dijo a Putin, nosotros no nos vamos a... Porque Putin pedía una reunión con los Estados Unidos solo. Estados Unidos le dijo, nosotros no nos vamos a reunir si no está Europa. La primera derrota. Europa le responde, nosotros no le vamos a decir ni a Georgia ni a Ucrania que no se unan. Es una decisión soberana de ellos, ni vamos a poner a la OTAN al veto del señor Putin. ¿Y ahora qué habla Putin? De que él está dispuesto a usar la fuerza militar en Ucrania. Y ahora usted tiene que preguntarse, ¿puede usarla? Bueno, puede usarla, claro. Pero será el fin de él. Será el fin de él. Desde el punto económico, desde el punto de vista militar. Es que todo El riesgo que él nos va a someter. Que todo enorme. esto tenemos que verlo por el ajedrez político también, lo ocurrido con Lituania. Lituania ha sido el primer país de europeo que abre una oficina comercial de Taiwán, lo cual, pues hoy, por ejemplo, el fin de semana, toda la embajada de Lituania fue obligada a salir de Beijing, así que, pues, ya un país europeo reconociendo a Taiwán. ¿Y qué puede pasar con eso en toda esta geopolítica que está diciendo José? ¿Y por qué le planteo esto? Porque no hay la menor duda que, y fíjese que Putin está tratando de arrastrar a China, a Xi Jinping, a una unidad entre ellos dos. Él tiene la parte militar y China también tiene. China también tiene la parte. Pero China tiene un poder que no tiene Putin, que es su extraordinario de desarrollo económico.
Pero el desarrollo extraordinario de China depende del comercio con los Estados Unidos y con Europa Claro. y con América. Entonces ellos están usando estrategias de tratar de confundir a la opinión pública que lo que está ocurriendo en Europa, acá en América Latina, es una rebelión contra los Estados Unidos. Chile no se rebeló contra los Estados Unidos. En Chile ocurrió un proceso democrático que no entiende Putin ni Xi Jinping, porque las democracias son así. Hay alternabilidad del poder. ¿Hasta dónde llegue el señor Gabriel Boric? Va a llegar hasta donde puede llegar. Punto. Igual que el señor Castillo. Y que ha habido un cambio importante en América Latina y está habiendo un cambio importante. Lo está viendo usted en Honduras. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos están cansados de un modelo opresor, altamente concentrador de la riqueza, Excluyente excluyente en la toma de decisiones. y además no participativo en la distribución de la riqueza. Esa es la realidad, no tiene nada que ver con China ni con Rusia. Pero él está tratando de capitalizar metiendo miedo y entonces las redes sociales impulsando en forma simplista una realidad de esta complejidad. Entonces prestemos la atención a esto, porque fíjese que el próximo país que viene en nuestra región a ser objeto de esta nueva dinámica que es propia de la región es Colombia. Y Chile tiene un ejército tan bueno como el de Colombia, pero no son los ejércitos los que deciden la vida de nuestros países, como tampoco fue el de Perú. El de Bolivia intentó dar un golpe y ese golpe fue revertido en forma categórica por elecciones que ganó Arce. ¿Quién era Arce? ¿El ministro de qué? ¿De Economía de quién? De Evo Morales. Entonces, endógenamente en Colombia hay una situación peligrosa. Como se produce en nuestra patria, si nosotros seguimos en el proceso de destruir la institucionalidad más de lo que ya estamos haciendo. Sí. Entonces, por eso es importante que tendamos el mundo sin simplismo. Cuando usted habla de China, no está hablando de China tiene un gobierno dictatorial que dice que es socialista, pero que en realidad la riqueza está concentrada en los grandes chairman de las grandes compañías que Xi Jinping quiere cortar. Y en miembros del partido. Y no porque sean imperialistas, sino porque genera más poder que lo que él puede tener. Putin gobierna con una oligarquía financiera. En Venezuela, ¿usted cree que hay una revolución, de verdad? Cuba lleva 62 años y no es el bloqueo el problema de Cuba. Es el sistema que no funciona. En Nicaragua. Entonces tenemos que saber diferenciar entre la necesidad de los cambios estratégicos que nuestra juventud le está pidiendo a sus propios dirigentes de los países correspondientes y entender la nueva dinámica política. En un año que termina, en los próximos días, nosotros la próxima semana le vamos a hacer balance sobre esto. Va a la vuelta, Fernando. Preste la atención a las cifras que le vamos a dar de COVID, que ayer nos la entregaron a las 11 de la noche. Si Ellos incluso mandaron un comunicado explicando por qué venía ese retraso. Sí. Pero lo pudieron resolver de otra forma. No es la plataforma nada más, ellos tienen los resultados ahí. Lo que quiero es que las cifras son extremadamente. Yo le sugiero al gobierno que siempre trate de eliminar las suspicacias. Sobre todo en un momento como esto. Las cifras son bien complicadas. Por eso el presidente Cortizo anunció que iba a reducir el número de la tercera, el tiempo que era de 6 meses a 3 meses, ya. A la tercera dosis. De la tercera dosis, si usted cumple 3, vaya a vacunarse. Le voy a hablar sobre eso. Le voy a hablar sobre estas noticias que le comenzó leyendo Fernando. El periódico Crítica, en su portada, es el único que describe perfectamente qué fue lo que pasó con la joven esta Vigil, Teresina. que ella se entregó. Teresina. Ella no es que la policía la capturó, no, ella fue un arreglo que se hizo y desde el 20 ya hay un video de él. Está todo bien redactado. Compárelo usted la redacción de Crítica, objetiva, sí, con la redacción de otros periódicos, para que usted vea la diferencia cuando el periodismo no cumple su función. Y le voy a hablar sobre los partidos. El PRD anuncia ahora una ruta, ahora se la dio a la vuelta, y vamos a preguntarnos ¿cuál es la dinámica política de Panamá? Sí. A la vuelta.